todos. Nada, y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de envejecimiento del Club de Roma. Como sabéis, hicimos una primera parte, bueno, justo durante todo el año pasado, donde estuvimos, bueno, trabajando desde cuestiones relacionadas con el envejecimiento activo, nuevos paradigmas, cuidado, la parte emocional, el apoyo informal, un largo etcétera de cuestiones, intentando, bueno, trenzar una mirada multidimensional del envejecimiento, y empezamos con la sesión de hoy que tiene que ver con la fragilidad, pues la segunda parte de este ciclo, donde abordaremos, pues por una parte, cuestiones más de índole biológico, físico, sanitario, salud pública, desde demencias, deterioro cognitivo, factores biológicos de envejecimiento, y hoy empezamos con la sesión de fragilidad, que, haciendo un paréntesis, quiero agradecer tanto a José Augusto García Navarro como a Johnny Irazusta y a Marco Incitari su presencia aquí. Y seguiremos terminando el ciclo pues, con algunas cuestiones más relacionadas con el futuro de los cuidados, que nos interesaban especialmente, y la atención centrada en la persona. Bueno, este es el ciclo para este año. Yo os quería presentar a todos a José Augusto García Navarro. Bueno, José Augusto García Navarro es, entre otras muchas cosas, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Yo le conocí hace muchos años, geriatra vía MIR, ha ejercido la medicina y se ha dedicado, pues, entre otras cuestiones, a gestionar distintos hospitales que hay y centros de mayores que hay en Cataluña. Yo creo que combina para mí, bueno, varios aspectos que son muy interesantes, ¿no?, en su currículum, ¿no? Uno es una mirada amplia de la vejez y el envejecimiento, tiene una mirada clínica, pero también una mirada sobre la gestión, y eso hace, no es difícil a veces que en una persona se den distintas miradas compatibles unas con otras. José Augusto lo tiene, y además dedica tiempo personal, pues, a que la geriatría y la gerontología en España tiren para adelante. Y yo le agradezco su vocación, porque cogió la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en un momento delicado, y bueno, eso siempre es importante. Bueno, pues José Augusto, mil gracias, y adelante, tienes la palabra y la coordinación de este seminario. Mil gracias, un abrazo. Muchas gracias, en primer lugar, a Javier, por la invitación, ¿no? A mí en concreto, pero sobre todo a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, a participar en este interesante debate, y gracias, lógicamente, al Club de Roma, ¿no?, también por permitir que la sociedad, digamos, forme parte del debate y exponga sus puntos de vista, ¿no? Yo creo que es muy importante, en el debate de hoy, de los conceptos que se va a hablar, ¿no? Por un lado, envejecimiento, que es un tema en estos momentos, yo diría que primordial, ¿no?, en nuestra sociedad y en nuestro entorno, ¿no? Y desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología siempre decimos que el envejecimiento es una oportunidad, ¿no? No es un problema. Hay que empezar a ver el envejecimiento desde otro punto de vista, un punto de vista positivo y un punto de vista que nos permita ir construyendo, ¿no? Ese es uno de los conceptos fundamentales, el concepto marco, ¿no?, que reúne el debate de hoy. Y el siguiente concepto es un concepto que es de tremenda actualidad, que es el concepto de fragilidad. Y además, yo creo que es importante ponerlo encima de la mesa, porque cada vez se habla más de fragilidad en el ámbito de la geriatría y fuera del ámbito del envejecimiento, ¿no?, también. Y es importante, pues, poner el concepto encima de la mesa, destacar por qué es importante para todos los que queremos envejecer, ver cómo se detecta, ver si tiene posibilidades de tratamiento y, por lo tanto, de reversibilidad, o si es un fenómeno absolutamente ligado al hecho del envejecimiento. Y para ello, durante el debate contamos con dos personas que son referentes en el mundo de la fragilidad, ¿no? Los presento por orden de intervención, ¿no? Uno de ellos es Marco Incitari. Marco Incitari es geriatra y amigo, y además es una persona de amplia experiencia. En estos momentos, director de atención intermedia y de investigación en el Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, que es un centro de referencia en el ámbito de la geriatría, un centro público de referencia aquí en la ciudad de Barcelona, y es presidente de la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología. Y también es investigador principal del Grupo de Investigación de Envejecimiento, Fragilidad y Transiciones en Barcelona,
del Instituto de Investigación Vall d'Hebron de Barcelona, que es uno de los principales que hay aquí en estos momentos. Es autor de múltiples publicaciones internacionales en el ámbito del envejecimiento y la fragilidad. Es profesor de la Universidad Abierta de Cataluña, dirige tesis doctorales y está continuamente intentando avanzar en el conocimiento del envejecimiento. Él centrará su tema sobre todo en el concepto de fragilidad, tanto la inicial como a nivel de personas digamos que van avanzando a lo largo de su edad y de su vida y pueden llegar a tener también situaciones de dependencia importante y de discapacidad y problemas más avanzados con múltiples enfermedades, ¿no? Y también hará especial énfasis en cómo nos sirve la fragilidad para hacer intervención y para tener un envejecimiento con más calidad de vida, más aprovechable para todos, ¿no? Y por lo tanto intentar tener pues, mayor capacidad de interacción personal a medida que vamos envejeciendo, ¿no? Y le seguirá una presentación que hará Jon Irazusta Astiazarán, que es biólogo. Él es doctor en biología por la Universidad del País Vasco y es profesor del Departamento de Fisiología. Imparte docencia en los grados de medicina y de fisioterapia y en diferentes másteres de investigación biomédica y de envejecimiento saludable y de calidad de vida. De hecho, él fue el impulsor de este último en el año 2013-2015, su director. Es profesor de doctorado, también publica de forma importante en el ámbito científico, dirige tesis doctorales y a otros investigadores y su investigación la ha llevado fundamentalmente a cabo en dos campos. Uno es el de la comunicación celular y el otro es el de la fisiología del ejercicio con un enfoque muy centrado en los últimos años en el envejecimiento saludable y como tal es responsable del grupo de investigación Aging On. Yo les dejaré paso a hacer las intervenciones. Decía que a Marco incitar y le hemos dicho que nos centre el concepto y vea cómo podemos intervenir. A Jon le hemos pedido que por favor se centre en cómo podemos hacer detección de fragilidad precoz, cómo podemos hacer tratamiento de la misma, tanto en personas más autónomas como en personas que tienen un cierto grado de dependencia. Insisto en que les dejaré que a los dos durante un tiempo nos expongan estos conceptos y una vez que acaben ellos de hablar, abrimos el turno de preguntas para todos los asistentes al debate, ¿no? Para hacer las preguntas, por favor, utilicen el icono que tienen en la parte inferior de sus pantallas, donde pone preguntas, o si se sienten más cómodos en la parte del chat y ahí también pueden hacer comentarios más generales. Gracias de nuevo, Marco y Jon, por aceptar el reto a participar en el debate y ahora es vuestro turno. Marco, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Voy a compartir mi pantalla, pero mientras tanto quiero dar las gracias al Club de Roma primero. La verdad es que repito de alguna forma al Club de Roma porque hace unos años ya me acuerdo que presencialmente aquí en Barcelona, en el Palau Macaya, ya tuve el placer de estar, ¿no? con una parte, creo, de ustedes. A lo mejor hay alguien que recuerda ese día. Y también hablando de envejecimiento, proyectos, etcétera, por lo cual la verdad es que me sentí muy cómodo y es un placer repetir. Y muchas gracias, José Augusto, Javier, por la invitación. Sin perder más tiempo, se prepara una breve presentación para centrar un poco, quizás más de forma visual, el concepto de fragilidad, ¿no? Porque fragilidad puede querer decir muchas cosas, pero a lo mejor enfoquemos un poco más, ¿no? A qué nos referimos y un poco cuál es la utilidad de hablar de este concepto por encima, digamos, del hablar de envejecimiento en general, ¿no? Claro, si hubiéramos estado directamente, ¿no? En presencia en la misma sala, habría empezado haciendo esta pregunta a los oyentes, ¿no? En este caso ya sé que no pueden levantar la mano y contestar directamente, pero a lo mejor sí que le da un poco a pensar. Y sí que me gustaría hacer la pregunta de cuál de estos dos señores que ven aquí en la diapositiva les parece frágil, ¿no? Además, son dos etapas de mi vida profesional, una en Estados Unidos, en investigación en Pittsburgh sobre temas de envejecimiento, y el otra ahora, ¿no? Es mi centro actual, lo que tienen a la derecha de las pantallas, que es el Parc Sanitari Peregrini, que ya ha presentado el doctor García Navarro, ¿no? Me imagino que, bueno, un poco, creo que la pregunta puede ser un poco retórica, ¿no? Porque si lo pregunto,
probablemente es una pregunta trampa, ¿no? Creo que ninguno de vosotros tendría dudas de que el señor de la derecha, el que ven ahí con una terapeuta, es un señor frágil. A lo mejor podría haber más dudas sobre el señor de la izquierda, que es un señor, como ve, ¿no? Bueno, que está, probablemente es autónomo en caminar, etcétera, quizás un poco sobrepeso, pero claro, me imagino que algunos pensarían que no es frágil, otros pensarían, claro, si lo pregunta, probablemente ¿no? Hay una trampa y quizás se podría responder que los dos son frágiles. Y la verdad es que sí, esta es un poco la respuesta, ¿no? En general. Los dos son frágiles y veremos que los dos son frágiles, pero de manera diferente. Entonces, una es un poco más una perspectiva de comunidad y el otro es un poco más una perspectiva, diría, más clínica de la fragilidad. De hecho, la fragilidad, si la tenemos que definir, diríamos que en general es un estado dinámico y es un estado de riesgo. Quedarse con estas dos palabras que están marcadas en rojo. ¿De riesgo de qué? De riesgo de que pase alguna cosa, que pase alguna cosa con cierta rapidez dentro de, digamos, un tiempo prudencial. En un caso, a lo mejor que se evolucione hacia más dependencia, en otro caso a otras consecuencias negativas de salud. De hecho, esto es debido a que hay un equilibrio inestable, ¿no? El organismo en general es muy inteligente, es decir, que hay muchos sistemas que redundan, ¿no? que cumplen, digamos, funciones dobladas, pero poco a poco, con la edad es verdad que se va perdiendo un poco esta duplicidad de funciones, por lo cual se pierde reserva, un poco como si nuestro, ¿no? Bueno, si nuestro tanque, digamos, de gasolina se va un poco gastando, entonces que claro, empieza a haber un equilibrio que realmente está muy regulado de forma muy fina y con un insulto, un problema, aunque sea pequeño, a veces un problema de salud, a veces un problema social, ¿no? Como por ejemplo enviudar o cambiar de domicilio, etcétera. Todo este equilibrio que se regula de forma muy fina se puede venir abajo. De hecho, si miramos cómo lo explica la OMS explica, digamos, esta trayectoria de la línea roja, ¿no? Que ven en la pantalla, lo que dice ahí, capacidad intrínseca, que es un poco esta reserva que va bajando poco a poco. Entonces nos podemos encontrar en un estado del medio en el cual todavía la persona es autónoma, pero tiene un riesgo en este momento de vayar hacia la dependencia de forma rápida, o bien en un estado avanzado de pérdida de la reserva en el cual ya se ha perdido, ¿no? Ya seguramente estamos en una fase de discapacidad y dependencia y se puede evolucionar hacia consecuencias negativas de empeoramiento del estado de salud, mortalidad, ingreso en una residencia, etcétera, etcétera. De hecho, el primer señor, el de la izquierda, estaría aquí, ¿no? Es un señor todavía autónomo que está en esta fase de equilibrio inestable y riesgo de perder función física, de perder memoria y de avanzar hacia la dependencia. Y el segundo señor estaría aquí, en un estadio más avanzado que ya es dependiente y puede tener un riesgo acelerado de que le pasen cosas, ¿no? Digamos, cosas malas a nivel de salud. Entonces, ¿cómo medimos la fragilidad? Para dar una idea muy, muy flash, realmente será una transacción superficial, pero podremos aprofundir en el debate. En el caso de este señor de aquí, que es el señor todavía bastante autónomo, hay una referencia mundial que esta investigadora y geriatra que ven aquí en la fotografía, que en este momento es decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Columbia de Nueva York, por lo cual se ha dedicado más a la salud pública, ha salido un poco de la geriatría, pero digamos que creó el primer paradigma o los primeros criterios por definir fragilidad en estadios avanzados, como este señor que habéis visto en el gimnasio, ¿no? Ella definió algunos criterios sobre la base de la investigación que eran un poco estos, ¿no? Que ven como están muy marcados por la función física, es decir, de hecho, el core, ¿no? El centro de esta definición es el alentirse, o sea, andar más lento, perder fuerza o ser más débiles, perder resistencia, hacer poca actividad física y perder peso de forma no intencional. Entonces, ¿cuántas personas conocen que ya son mayores, que todavía son autónomas, son independientes, están bien, pero realmente empiezan a andar más lento, empiezan a perder un poco de equilibrio, a ser más débiles, etcétera? Pues esto sería un poco, ¿no?, el paradigma que nos dio Linda Fried y al cual nos referimos por una fragilidad inicial. Si tuviéramos que seleccionar uno de estos criterios de Linda Fried, por ejemplo, la velocidad a la cual se camina, que es una manera, digamos, se mide de manera muy fácil, en un espacio corto, en 4 o 6 metros, con algunas instrucciones más definidas se puede detectar de forma realmente en cualquier entorno, en un domicilio, en un centro cívico, etc.
Y aquí ven, es un trabajo al cual tuve el placer de participar hace unos años, que sabiendo la velocidad al cual la persona camina, su sexo y su edad de partida, se puede estimar con cierta precisión cuál es, por ejemplo, su esperanza de vida. Por lo cual son herramientas que, aunque en personas que están bien funcionalmente, nos pueden dar mucha información también para tomar decisiones. En cambio, el señor de la derecha, en ese señor, claro, aplicar los criterios que hemos visto de Linda Fried, de caminar más lento, perder fuerza, perder peso de forma no intencional, etcétera, etcétera, no aplica mucho porque este señor seguramente ya reúne estos criterios. Entonces, este señor tenemos que utilizar otro paradigma porque seguramente también será informativo. Y el otro paradigma más utilizado es este de aquí. Aquí veis también el doctor Rockwood, que fue un poco lo que lo creó, que es un geriatra de Canadá, de la parte este de Canadá, de Halifax, que, digamos, inventó este método que es, si nosotros medimos una serie de problemas de las personas mayores, que podrían ser, ¿no?, dependencia en diferentes actividades de la vida del día a día o diferentes enfermedades, diferentes síndromes geriátricos, como podría ser tener problemas emocionales o de memoria o tomar mucha medicación, etcétera. Si todo esto lo sumamos, sumamos los problemas que detectamos y los dividimos por el número total de ítems que hemos medido, tendremos un indicador que variará entre 0 y 100 o entre 0 y 1 y nos dará un grado continuo, una escala continua de fragilidad en personas con problemas más avanzados. Por ejemplo, quien tiene un indicador de 0,5 o 0,6 respecto a quien tiene un indicador de 0,2, es decir, un 50 o 60% de problemas de lo que hemos medido respecto a tener un 20%, por ejemplo, tendrá más riesgo. ¿Más riesgo de qué? Más riesgo de mortalidad, más riesgo de ingresar en una residencia, por ejemplo, o ingresar en un hospital. ¿Vale? Por lo cual hemos visto dos maneras de ver la fragilidad y de medirla también. Y el concepto más importante es que estas dos maneras no son contradictorias entre sí, sino son muy complementarias. Como vemos aquí está resumido que si esta es la línea, la negra, que va desde la autonomía, la persona autónoma perfecta, robusta, digamos, con mucha reserva, hasta la fase final de su vida, tendremos la primera parte en la cual empieza a perder la función física, anda más lento, etcétera, y se podrá medir con los criterios de Fried que hemos visto, ¿no?, la pérdida de peso, etcétera, etcétera. Y la segunda parte, cuando ya tenga una dependencia establecida, lo podremos medir con este indicador de fragilidad de la escuela canadiense que os comentaba, ¿no? Mirando un poco una foto de un iceberg, aquí podríamos decir que la parte de arriba es cuando se empieza a detectar esta pérdida de funciones, se puede medir con test físicos, y la parte de abajo es cuando realmente se ha perdido mucho, entonces que tendremos que hacer una exploración, ¿no?, de déficit un poco más 1 a 1 y crear este indicador suma. Y para ir acabando un poco esta idea, daros dos mensajes principales. Uno es que la fragilidad es más cerca de la edad biológica respecto a la edad cronológica. Una persona puede tener 80 años y ser poco frágil o muy robusta, y una persona podría tener 60 años y por muchos motivos ser más frágiles de la persona de 80 años, por lo cual seguramente es un indicador que nos acerca mucho más a la edad biológica. Y finalmente, ¿para qué nos interesa el concepto de fragilidad? Nos interesa para diferentes cosas. La fragilidad inicial, esta de este señor, ¿vale?, nos interesa sobre todo para hacer prevención. Hay, digamos, una serie de intervenciones que harán que este señor podrá mantenerse autónomo más posible. En cambio, en el señor de abajo, con un estadio más avanzado, la fragilidad servirá para un poco tomar decisiones más centradas en las personas y más acuradas. O sea, cuando tengo que ir a por todas y ser más invasivo, y cuando tengo que ser más conservador. Esto no lo podemos ya basar en la edad, ¿vale? Decir, bueno, tiene 90 años, pues no lo opero. Tiene 90 años, si tiene baja fragilidad, lo opero, o tiene 60 años, si tiene una alta fragilidad, no le operaré a lo mejor y seré más conservador, lo orientaré más a un cuidado paliativo, un cuidado conservador para que mantenga su calidad de vida. 3 mensajes. Revertir la fragilidad se puede, ¿vale? Sobre todo en fases iniciales. El problema a veces es portar a la práctica lo que nos enseña la investigación. Y tercer punto, en la fragilidad avanzada, como os decía, nos sirve para afinar en las intervenciones que planteamos. El primer mensaje, que la fragilidad se puede revertir. Hay muchos estudios, inclusive españoles, ¿vale?, que nos dicen que esto funciona en los ensayos clínicos y, digamos, esto se basa en una píldora mágica, que entiendo que el segundo orador oponente nos explicará con un poco más de detalle.
La píldora mágica no es una pastilla, sino es un conjunto de intervenciones que reúne la actividad física, la estimulación cognitiva, la nutrición adecuada, el tener relaciones sociales, sobre todo. El problema es que a veces todo esto va muy bien en la investigación, ¿no? Un poco como la Cenicienta, que a la medianoche se acaba, ¿no? La magia, y después no somos capaces como sistema de salud y sistema social de llevarlas a la práctica. Entonces aquí, para superar este reto, darle solamente una idea de que, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que llamamos Más Ágil, que está aquí en Barcelona, vigente desde hace 2016, y hemos intentado llevar a la práctica lo que nos ha enseñado la investigación, integrando recursos existentes en la comunidad, de atención primaria, de geriatría, pero también recursos comunitarios que no son sanitarios. Todo ello mirando al empoderamiento de las personas, intentando codiseñar el programa con las personas. El modelo es de cercanía hacia la persona, es decir, que hacer que los profesionales sanitarios, geriatras, fisioterapeutas, salgan del hospital, se vayan a trabajar en atención primaria y continúen trabajando con los recursos de la comunidad, porque después de haber hecho, ¿no? digamos, una primera intervención, la persona puede seguir activa en la comunidad. El programa se basa en ejercicio grupal, nutrición, sueño, medicación, pero sobre todo este enlace con los centros cívicos, con los gimnasios de la comunidad, etcétera, etcétera. Y aquí hemos visto que ganamos, digamos, fuerza muscular, velocidad de la marcha, equilibrio, etcétera, a los 3, que es cuando dejamos de hacer la intervención dirigida, pero gracias a los servicios comunitarios todo esto se mantiene hasta los 6 meses. Por lo cual sí que se puede superar el abismo y se puede llevar los programas de mejora y prevención y revertir la fragilidad también en la comunidad. Y realmente, por acabar, ¿de qué nos sirve? ¿No? Hemos dicho, la fragilidad inicial nos sirve para hacer prevención, y la fragilidad más avanzada también tiene su sentido porque nos sirve para afinar en las intervenciones, sobre todo sanitarias en este sentido. Y aquí, como vemos en este señor, ¿no? Se están estableciendo, como decía el doctor García Navarro anteriormente, muchos modelos colaborativos entre geriatría, que es un poco, ¿no? donde se creó el concepto de fragilidad, y otros ámbitos de la medicina. Por ejemplo, aquí os llevo algunos ejemplos. Aquí es solamente ver un poco la gráfica, que hay estudios sobre esto, con la oncología o con la cardiología, por ejemplo. Una persona con fragilidad avanzada, a lo mejor evitaría un tratamiento quimioterápico muy invasivo porque puede empeorar su calidad de vida, y haría un tratamiento más paliativo, más conservador para priorizar su calidad de vida. O bien, una persona con menos fragilidad haría un programa de ejercicio físico para precondicionarlo a recibir la quimioterapia, ¿vale? Porque todavía se puede beneficiar de su quimioterapia a pesar de ser muy mayor. E igualmente pasa en cardiología, donde ya se está midiendo la fragilidad para decidir cuándo operar y cuándo dejar de operar a pesar de la edad. La edad ya es un criterio suficiente y útil. Última idea. Estos son un poco los 3 mensajes que os quería dar, y un poco espero haberlos argumentado con suficiente, ¿no? Contundencia, pero después en el debate podremos aprofundir. Todo ello es muy difícil hacerlo sin la participación de las personas, es decir, hacer programas magníficos que se implementen en la realidad. Si no hacemos participar a los usuarios, los profesionales, es muy difícil hacerlo, ¿no? De forma más vertical, y para ello, por ejemplo, estamos creando un espacio colaborativo como un Living Lab, ¿no? Que ahora es un poco un tema de moda, de envejecimiento aquí en Barcelona, donde esperamos poder aunar a los participantes, las personas mayores, sus cuidadores, la investigación, las empresas, las administraciones, para crear cada vez programas más precisos. Finalmente, agradecer, ¿no? diferentes fuentes de financiación que nos han permitido, ¿no? crear algunos de estos programas que les he presentado. Y muchas gracias. Quería hacer un poco una introducción, y encantado de poder aprofundir en el debate y responder a vuestras preguntas. Muchas gracias, Marco, por esos conceptos tan claros, ¿no? que han dejado, y además yo creo que en un tiempo récord, decidiéndote al tiempo. Ahora daríamos paso a la exposición de Jon Irazusta. Jon, cuando gustes. Muchas gracias, José Augusto, por la presentación, y también agradecer al Club de Roma. Aquí están presentes Óscar y José Manuel, y por supuesto a Javier, que fue el que me invitó directamente a participar en una jornada tan interesante. Y yo también voy a compartir una presentación. Perdona, la tenía mal. A ver. Y de lo que voy a hablar yo fundamentalmente
es sobre la prevención y el tratamiento de la fragilidad. En algunas cosas, algunos pequeños detalles, me solapo con Marco, pero bueno, lo voy a intentar comentarlo, pero no sin centrarme demasiado en ellos. Un poco este es el esquema que voy a seguir. En primer lugar, definición y consecuencias de la fragilidad. Puede ser su prevención, la evaluación, el tratamiento y acabaré con un reto. Comenzando por lo primero de ellos, pues la fragilidad tiene diversas definiciones. La que he elegido yo es el estado de vulnerabilidad, por lo cual el organismo es más sensible a estímulos estresores o estresantes y se le hace difícil para él mantener un estado estable. Esto es una definición que está muy bien, que se entiende, pero es difícil llegar a un diagnóstico con esta definición. Antes, pues Marco nos ha preguntado a ver cuál de estas dos personas era frágiles y con esta idea, pues difícil de ver cuál de las dos es frágil. Y para poder definirla mejor en la clínica, se utiliza un fenotipo. Este fenotipo es el de también la antes nombrada Linda Fred, el cual las personas se definen como frágiles o no frágiles en base a las 5 características que ha nombrado antes Marc, que son la pérdida de peso no intencionada, la fatiga, la actividad física baja, la baja velocidad de la marcha y la debilidad muscular. 3 criterios indican que esa persona es frágil, pero también se define un estado que para la prevención es muy interesante, que es el de prefragilidad, que con tener un criterio de ellos que no se cumpla, o que, perdón, que se cumpla, se considera la persona como frágil. Pero una de las características posiblemente más importantes de la fragilidad son las consecuencias que tiene. Existe un riesgo mayor a tener eventos adversos, tanto de dependencia, caídas, institucionalización e incluso muerte. Vemos aquí en esta imagen que os presento una gráfica a la derecha con 4 curvas. Las 4 curvas representan la mortalidad, bueno, o la inversa de la supervivencia de las personas. Con mayor pendiente bajen estas curvas, nos indican que se mueren más personas de ese grupo, y las que sean las curvas más lisas, serían que esas personas sobreviven más. En la curva de más arriba tendríamos las personas que no son frágiles. En la tercera de las curvas tenemos las personas que son frágiles según el criterio de Linda Fred definido anteriormente. Y se ve que las personas frágiles tienen mayor riesgo de mortalidad, es decir, su supervivencia es menor en todo el periodo de tiempo analizado. Como he comentado anteriormente, y también lo ha nombrado Augusto, la fragilidad de esta manera definida solo tiene en cuenta aspectos físicos. Pero en esta imagen se ve que no tiene por qué ser únicamente física y no hay que tener en cuenta únicamente aspectos físicos. Yo, por mi formación y por nuestra investigación, hablaré más de estos, pero sí que me gusta esta diapositiva porque en las otras dos líneas de las que no he hablado, se observa que aquellas personas no son frágiles, en la segunda de las líneas, que no son frágiles, pero que se sienten solas, tienen mayor mortalidad que las que no se sienten solas. En las que son frágiles, aquellas que además de fragilidad tienen o se sienten solas, tienen una mayor mortalidad que las que no se sienten. Es decir, está bien el análisis físico de la fragilidad, pero no nos podemos quedar solo en él, porque otro parámetro social como es la soledad también aumenta el riesgo de mortalidad respecto a la fragilidad. Esto también lo hemos podido ver y se ha hablado poco en la pandemia que aún sufrimos de COVID-19, en la cual pues, se habla mucho de la edad, mucho menos de la fragilidad. Y se ve, en este caso también, otra vez, un gráfico de supervivencia, en este caso de personas ingresadas en un hospital, y se ve que el grupo menos frágil, el de arriba, en la azul esta, es el que menor mortalidad tiene, y según vamos aumentando en la escala de fragilidad, se produce una mayor mortalidad, en este caso por COVID-19.
COVID-19. Es decir, tanto para la mortalidad global como en una enfermedad que nos ha preocupado mucho durante los últimos años, también una mayor fragilidad nos indica mayor mortalidad. E incluso, a lo largo de la pandemia, ha ocurrido un fenómeno que se une a las dos anteriores. Es decir, se ha producido, por un lado, un aumento de la fragilidad, posiblemente debido al aislamiento social, a restricciones de movilidad. Vemos en esta gráfica, en la columna de la izquierda, el aumento en fragilidad que se ha producido en distintos colectivos. ¿Qué se ve? Se ha producido mayor aumento de la fragilidad en aquellos que viven solos y son socialmente inactivos. En aquellos que no cumplen estas características, el aumento ha sido más o menos similar. Aquellos que han vivido solos durante esta pandemia se han convertido en mucho más frágiles que aquellos que no han sufrido esta condición. Bueno, hasta ahora un poco las malas noticias. Ahora vamos a dar las buenas. Hemos hablado de mortalidad, de fragilidad, y una de las buenas noticias es que se puede prevenir, que es una condición que es, en parte, bueno, que se puede prevenir y que luego veremos que incluso se puede tratar. Y además que la herramienta más potente de prevención, hay más, evidentemente, pero es de la que voy a hablar yo, la herramienta más potente de prevención es el ejercicio físico. Y en concreto os voy a hablar de un grupo de señoras que aparecen en la imagen, que son personas que participan o que participaron en un programa de ejercicio físico municipal y les seguimos durante 2 años, incluida la pandemia. Y los resultados que obtuvimos al analizarlas a lo largo del tiempo son espectaculares y nos dicen mucho sobre la prevención de la fragilidad por medio del ejercicio físico. En esta imagen vemos cómo variaba la fragilidad desde octubre de 2018 hasta octubre de 2020 en estas personas que realizaban ejercicio físico. La primera fase, desde octubre hasta junio, nos indica la primera temporada de ejercicio físico y se ve un descenso muy claro en la fragilidad. El segundo es el descanso de verano, de 4 meses, que se produce un aumento. A continuación, comenzamos otra temporada y esa temporada también se ve cómo se produce un descenso hasta la temporada tiene que ser interrumpida por COVID-19. Se interrumpe por COVID-19 y la fragilidad sube. Y tuvimos ocasiones de evaluarlas en octubre de 2020, después de haber estado interrumpida por la pandemia 8 o 9 meses, y se vio que la fragilidad aumentaba de 1 punto sobre 15 a más de 9 puntos sobre 15. Y lo que es curioso e interesante, un gráfico similar ocurría con la sensación de soledad. La intervención, mientras las personas mientras la intervención tuvieron una reducción de la soledad, sin embargo, durante la pandemia hubo un aumento de entre 0 y 6 puntos en el estado en la soledad percibida por estas personas. Es decir, la fragilidad se puede prevenir por medio de ejercicio físico. Pero para poder prevenir y para poder enfocarnos en las poblaciones que nos interesa, es muy importante poder evaluar la fragilidad. La fragilidad la podemos evaluar por el fenotipo que hemos explicado anteriormente, pero tiene algunas dificultades en el día a día porque hay una parte de subjetividad, por ejemplo, ¿cómo sabemos que una persona hace actividad física baja o que está fatigada? Podemos no saber cómo ha ido perdiendo de peso. Sin embargo, hay 2 características que las podemos medir, y que las podemos medir de una manera muy fácil y que son buenos indicativos de fragilidad. Una es la baja velocidad de la marcha, que es medir, somos un tramo de que puede ser de 10 metros, de 5, de 6, de 4, lo que queramos, y vemos a qué velocidad se desplaza esa persona. Es decir, medimos el tiempo, lo dividimos, o sea, hacemos la distancia dividido entre el tiempo y calculamos la velocidad. Y la segunda es la debilidad, que podemos hacerlo mediante un dinamómetro, como el que veis en la imagen, o podemos verla con un test muy fácil, que es el sentarse y levantarse de la silla 5 veces. Todos estos test que vemos aquí son indicadores claros de fragilidad y que podrían ser utilizados para evaluarla
cómo se evalúa la tensión arterial, cómo se evalúa el colesterol, la vista, el oído, el corazón, etcétera, etcétera. En concreto, también coincidimos, para mí uno de los estudios más interesantes en los cuales se ve cómo la velocidad de la marcha está muy, muy unida a la supervivencia, a los años que nos quedan de supervivencia. Y en este caso, también, pues no me voy a detener en el anterior porque ya ha hablado Marco, también la mortalidad, o sea, la severidad y la mortalidad por COVID está relacionada con se ha visto que está relacionada con la velocidad de la marcha. Es decir, se ve que aquellos brisk walkers, aquellos que andan más deprisa, tienen menor severidad de COVID, cuanto más a la derecha indica más severidad, aquellos que son slow walkers o aquellos que andan despacio, tanto para COVID severo como para mortalidad. Es decir, cuanto más a la derecha, los que andan despacio tienen mayor posibilidad de tener COVID severo y mayor mortalidad que los que andan más deprisa. Y una cuestión y una referencia una reflexión que sí que quiero compartir es por qué no hacemos esto. ¿Por qué en el día a día de nuestra atención primaria no somos capaces de medir la velocidad de marcha, medir la fuerza de presión de la mano, la fuerza de sentarse y levantarse, cuando es un parámetro tan importante y que es tan claro predictor de la mortalidad y de otros eventos adversos, tal como hacemos con otras muchas, que están muy bien. Y de esa manera poder prevenir la fragilidad, poder prevenir la dependencia, poder retrasar la mortalidad. E incluso nosotros hemos ido más allá de la prevención y hemos participado con un grupo que estaría bastante más, bueno, que estaría algo cerca de la otra persona que representaba a Marco, que son personas que viven en residencias geriátricas, que tienen un porcentaje de fragilidad muy alto, 60%, cierto grado de dependencia hasta el 73% prácticamente, y sería un grupo no posiblemente como el que ha representado Marco, pero muy cerca al que ha representado Marco, porque se trata de las personas que están funcionalmente mejor en los centros geriátricos. Y también en este caso hemos visto, bueno, aplicamos un plan de ejercicio físico, unido calentamiento, multicomponente, con equilibrio, fuerza, se realizaban también recomendaciones de caminar, y vimos también en este colectivo, cogiendo 5 escalas de fragilidad diferentes, en rojo vemos la intervención, lo que le ocurría al grupo de intervención, y en azul lo que le ocurría al grupo control, aquel que seguía con sus rutinas diarias habituales, se veía en todas las escalas como la fragilidad, incluso en un grupo tan frágil, fundamentalmente en el caso del SPPB, como la fragilidad podía reducirse por medio de ejercicio físico. Es decir, personas que antes eran frágiles, ahora ya dejan de ser frágiles gracias a un programa de 6 meses. Bueno, que aquí también está presente Javier Yanguas y es una de las personas que hizo posible este programa y que tan magníficos resultados nos ha dado. Incluso, uno de los aspectos más relevantes de este programa es que durante el año de seguimiento que hicimos, únicamente una persona del grupo de intervención falleció, sin embargo, 6 personas del grupo control fallecieron. Es decir, creo que es un resultado que nos tiene que hacer repensar, que nos tiene que dar repensar sobre la implantación de estos programas de ejercicio físico en centros residenciales. Otro, también similar, otro estado que unido a la fragilidad, que es la hospitalización de personas mayores. También hicimos otro estudio. Se vio, que, vimos que al principio del programa, es decir, según recibían el alta, había un porcentaje de individuos frágiles muy alto, 62,7%. Pues en este caso, conseguimos que a los 6 meses, únicamente el 2% de las personas hospitalizadas fueran frágiles. Es decir, una vez más, demostramos que el ejercicio físico es muy importante para revertir la fragilidad. Una vez visto estos resultados, quiero acabar con un reto, que es el reto de la participación.
Es decir, en el programa anterior, que nos dio unos resultados tan espectaculares, vimos que únicamente el 90% de las personas a las que se le ofreció este programa de ejercicio físico y que reunían las condiciones de inclusión participaron. Sin embargo, únicamente el 9,9% participó. Es decir, de cada 10, uno solo participó, 9 no participaron. Y por ello creo que tenemos que pensar bastante en cómo podemos aumentar la participación. Y voy a dar 3 ideas. Primero, concienciación. Muchas personas mayores aún no están concienciadas que el ejercicio físico es adecuado para su salud. Segundo, dando oportunidades. Las personas jóvenes y no tan jóvenes, pues de edad adulta, tenemos muchas oportunidades de hacer distintos tipos de ejercicio físico. Las personas mayores tienen menos. Y la tercera es acompañando. Es decir, no vale eso de haga usted ejercicio físico o mamá, papá, aita, amá, vaya a hacer usted, hace ejercicio físico. No. Voy contigo, vamos a salir, vamos a hacer estos ejercicios y demás. Entonces, yo creo que estas 3 cuestiones son claves para aumentar la participación, que es el auténtico reto en este momento, porque ya sabemos que el ejercicio físico es adecuado para revertir la fragilidad. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, John, por ser también breve, conciso y explicar de forma clara, ¿no?, los diferentes conceptos que juegan aquí en fragilidad. Recuerdo al público, a los que están escuchando el debate, que pueden hacer las preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas, si es posible, en lugar de hacerlo a través del chat. Y ya nos ha llegado alguna pregunta, ¿no? Tanto tú, John, como Marco, anteriormente habéis puesto de forma clara el estudio clásico de Studensky, ¿no?, que dice a menor velocidad de la marcha o a mayor lentitud a la hora de caminar, pues tenemos mayor mortalidad, ¿no?, y tenemos menor esperanza de vida en ese momento, ¿no? Pero hay un oyente que nos dice, bueno, bien, ¿y cómo pueden intervenir el hecho de sentirse solo? Es decir, la soledad, y además es una soledad no deseada, ¿no?, por la persona, para que el organismo pueda, dice textualmente, apagarse antes, ¿no?, o sea, morir antes. ¿Hay asociación entre este concepto de soledad y la fragilidad, y si la hay también con la menor esperanza de vida y con la mayor mortalidad? Podéis contestar John o Marco. Como queráis, los dos, Tú No sé. Marco, venga, comienza. Venga, vamos. Empiezo yo y bueno, como habéis visto, yo creo que coincidimos bastante, ¿no? Todavía sin haber concordado las presentaciones, pues bueno, hay muchas cosas que nos hemos, ¿no?, un poco, no diría solapado, pero diría hasta complementado, y creo que ha tenido mucha sintonía. Entonces, sí, sin duda, sí hay estudios que lo demuestran, que como la soledad no deseada, y hay, por ejemplo, una investigación de una investigadora sueca que demuestra muy claramente cómo a menor relaciones sociales y a menor contactos sociales, más riesgo de muerte, a pesar de, digamos, a paridad o a igualdad de condiciones clínicas, médicas, ¿vale? Hay más riesgo de muerte. De hecho, ahora no me acuerdo, os lo pondré en el chat, por ahí un TED Talk muy interesante para que le interese, muy divulgativo, además está subtitulado en castellano, sobre uno de estos estudios, que realmente es muy interesante. ¿Por qué esto ocurre? Esto ocurre por una serie de razones, seguramente. Es decir, primero, siempre hablamos de soledad no deseada, porque claramente hay personas que les gusta estar solas y eligen estar solas no obstante tengan oportunidades de no estar solas, y esto claramente es algo positivo. Si es tu proyecto de vida, es perfecto, ¿no? Pero hay mucha gente que está sola y se siente sola y no quiere estar sola. Entonces, yo diría que hay una serie de factores, tanto a nivel social como también puede haber factores a nivel del organismo fisiológico. Es decir, a nivel social, por ejemplo, seguramente hay una menor estimulación, ¿no? Es decir, que la persona que está sola hará menor actividad física, estará menos estimulada desde un punto de vista cognitivo, muy probablemente tendrá peor estado anímico, porque el encontrarse sola sin quererlo muy probablemente provocará fenómenos o síntomas como síntomas depresivos, ansiedad, etcétera, etcétera, que son todos fenómenos que también a nivel biológico conllevan a un empeoramiento del estado de salud.
Y además hay, bueno, estudios que también sugieren que puede esto, por temas más, digamos, hormonales, digamos, o endocrinos, o por la liberación de sustancias, puede influir en un empeoramiento del estado de salud, en una mayor, ¿no? Una presión arterial elevada, un cambio de la regulación del azúcar, más sedentarismo y más obesidad, y, digamos, provocar un impacto también en la insurgencia de patologías, por lo cual todo ello es un conjunto, es decir, menos estimulación y también menos soporte cuando la persona a lo mejor lo necesita, ¿no? Por lo cual, si tienes menos soporte, harás menos visitas médicas, te cuidarás menos, te ayudarán menos, pero también hay una serie de factores endógenos, es decir, del organismo, que cambian la regulación de hormonas, etcétera, etcétera, que probablemente aumenten, ¿no? La expresión de patologías, menos función del sistema inmunitario, etcétera, etcétera. Es un tema tan relevante, ¿no? Como saben seguramente, que hay algunos gobiernos, como el gobierno inglés, que ha puesto ahí un ministerio que un poco se ocupa, digamos, de cómo reducir la soledad no deseada en personas mayores. Me vais a permitir, John, cuando acabes, me vas a permitir también que le lance la misma pregunta a Javier Yanguas, que sabéis que trabaja mucho en temas de soledad y que seguro que puede acabar de darnos una visión completa, ¿no? Más allá de lo que es puramente biológico y fisiológico, ¿no? Y perdona que ya sé que estas cosas no se hacen en un debate, comprometer al que hace la presentación del debate, Javier, pero es que lo tengo que hacer, el tema de la soledad. John, Vale. cuando quieras. Yo, o sea, completamente alineado con lo que dice Marco. Yo sí que quería añadir una cosa que después sobre un artículo reciente que acaba de salir, es la interacción recíproca entre inflamación y soledad. Se ha visto que una mayor inflamación nos lleva a retraernos, a tener mayor, o sea, al final a estar más solos, y por otro lado se ha visto que una mayor soledad y aislamiento social provoca un aumento de la inflamación crónica. Y esta inflamación crónica tiene diversos efectos adversos en el organismo y en concreto, pues tal como ocurre también en la bronquitis crónica, produce un efecto de atrofia muscular. Es decir, impide el estado de inflamación crónica, impide que el músculo se desarrolle correctamente. Y yo creo que es pues un poco un buen ejemplo de un problema social, cómo acaba transformándose en un problema biológico, ¿no? Entonces, bueno, era un poco para dar Gracias, John. Al final va a ser que no solo somos, digamos, biología, sino también la parte de la psicología influye de forma decisiva, sí. ¿no? Javier, cuando quieras. Y disculpa, en la intromisión. No, bueno, yo más que responder o meterme en esto que no me toca en este momento, yo sí que creo que está clara la unión soledad y fragilidad, ¿no? Y en este sentido, y también es una pregunta para Marco y para John, entre otras, o sea, es una pregunta para ellos, ¿no? Nos estamos encontrando en el programa Siempre Acompañados de la Caixa, que trabaja situaciones de soledad, nos estamos encontrando las consecuencias enormes que esta pandemia ha tenido en términos, estuve en un seminario de la campaña esta que decía ahora el doctor Incitari, de la campaña de Lionel Inés, de la campaña inglesa, y decían los ingleses que había habido un cambio en la concepción de la demanda, ¿no? Cuando hablaban de soledad, venían a contar esto, ¿no? Estamos viendo situaciones cada vez en las que esa inactividad física y ese aislamiento y ese confinamiento tan severo en algunos momentos ha tenido unas consecuencias enormes, ¿no? en las personas, ¿no? Es decir, la conjunción de la inactividad física más el aislamiento más la soledad, ¿no? Y en este sentido yo creo que cada vez es más claro, ¿no? Lo mires desde el punto de vista de las residencias, sabéis que ha salido ahora un artículo con un análisis de 15.000 residencias en Estados Unidos, el exceso de mortandad que traía el aislamiento. Bueno, cada vez es más claro, ¿no? La importancia de este binomio, ¿no? Yo no sé cómo lo veis, si creéis que hemos sido demasiado restrictivos, si teníamos que haber, o que hemos aprendido, digamos, de esta situación de COVID en las que hemos unido pues este aislamiento, en muchos casos soledad, derivada de este aislamiento y encima inactividad física con las consecuencias que esto tiene. A mí esto me preocupa mucho por lo que tenemos ahora y de cara al futuro.
John, Bueno, ahora yo empieza. sí, yo a lo Ahora. mejor te puedo responder también, claro, como tengo de hecho diferentes, ¿no? Encargos, pues también, claro, yo soy gestor de un centro sanitario de mayores y te tengo que decir que es uno de los dilemas, digamos, éticos que hemos tenido a lo largo de toda la pandemia, de cuál era ¿no? el justo grado de restricción. Y ha sido muy difícil porque, por un lado, sobre todo en las primeras fases, era imposible no hacer diferente porque, claro, el miedo al contagio, que con mucha probabilidad supondría un perjuicio, ¿no? por la vida misma de la persona, ¿no? Con tasas de mortalidad elevadísimas en las primeras fases, claramente, a cual no se sabía tampoco que se tenía que hacer bien. Esto yo creo que ha sido, diría, justificado, en cierto sentido, ese restrictivo. Yo creo que todos hemos puesto en marcha todos los medios que hemos tenido ¿no? de conexión virtual, videollamadas, intentar ¿no? Buscar maneras de hacer encuentros, aunque breves, etcétera, pero seguramente no ha sido suficiente. Creo que en fases ahora más posteriores, digamos, no es imposible ser restrictivos ahora mismo o inclusive en la última oleada esta de Omicron no se podía ser restrictivos. Es verdad que hay momento de pico de brote en el cual probablemente puedes cerrar un poco, pero no lo puedes hacer en las mismas condiciones porque los efectos, yo creo que solamente estamos empezando a verlos. Es decir, el efecto de la inactividad física y de la falta de contacto social y de la falta de estimulación de las personas mayores, bueno, nosotros mismos hemos podido seguir a estas personas del programa Agile, que es un programa, no es un estudio, es decir, un programa vivo que funciona cada semana. Durante la pandemia también les estuvimos llamando y hemos visto clarísimamente lo mismo, es decir, que poca actividad física y un impacto emocional en bienestar emocional devastador. Es decir, todo esto al final suma de forma exponencial y sobre todo las personas todavía más vulnerables, las personas con demencia, etcétera. Bueno, esto estamos solamente destapando, ¿no? Empeoramiento gravísimo de trastorno de conducta, de empeoramiento de la memoria, etcétera, etcétera. Se tiene que buscar, ahora lo sabemos, ahora ya no tenemos justificación, por lo cual tenemos que estar preparados a cómo hacerlo la próxima vez, para no ser tan restrictivo, proteger la salud, pero intentar ¿no? actuar. Yo sí que me gustaría indicar pues, 3 cosas también. La primera es que hemos aprendido que los contagios son mucho menores en el aire libre. Creo que al aire libre, bueno, se podían haber hecho alguna cosa al aire libre que sí se hicieron en otros países europeos, y no estoy diciendo como una crítica, sino como algo para aprender para el futuro. Es decir, que al aire libre el contagio es mucho más difícil y sí que se pueden hacer o sí que podrían hacer en un futuro, en otra situación similar, mayores actividades al aire libre. Por otro lado, bueno, en nuestro grupo estamos explorando actividades físicas online, pero no online que te ponen un YouTube, sino como estamos ahora nosotros aquí y que tenemos una persona haciendo ejercicio físico y las otras personas pues pueden estar hablando, hablando, viéndole, escuchando, y eso es una segunda parte. Y luego también, y voy aquí a sacar una lanza a favor de la televisión vasca, pues hizo un programa de ejercicio físico para personas mayores que lo puso de 11 a 12, un horario muy bueno para ellas y que les sirvió para poder estar activas, porque en el País Vasco la televisión vasca fundamentalmente la ven las personas mayores y, bueno, hizo una labor para mantenerlas activas de alguna manera. O sea, yo creo que esos 3 aspectos, aire libre, programas online y la utilización de la televisión para dar estos mensajes. Sí, yo también en este sentido, y perdona, José Augusto, un inciso breve, ¿no? Yo creo que también creo que hay más planteamientos, que deberíamos de hacer, ¿no? En este sentido que estábamos hablando, ¿no? A mí me parece que estoy de acuerdo con Marco, ¿eh? Estoy de acuerdo con Marco que en la primera parte de la pandemia no sabíamos qué hacer, ¿no? O sea, la verdad es que era muy complicado, ¿no? Tomar otras decisiones como las que se tomaron. Pero sí, yo creo que en la segunda parte de la pandemia tenemos que aprender que igual la seguridad no es un valor absoluto en términos de atención a las personas mayores y que el riesgo, o sea, el riesgo en el sentido no de ascender el Kilimanjaro sin cuerda y haciendo el pino, no me refiero a ese riesgo, pero ciertos riesgos a veces son inherentes a la propia vida, ¿no? Y tenemos que pensar que, bueno, que en este sentido podríamos avanzar y que lo éticamente deseable probablemente sea que la persona pueda elegir entre diversas circunstancias. Creo que
creo que hay aprendizajes, ¿no? Creo que se podían haber hecho excepciones a partir de un momento determinado y creo que café con leche para todos, desde luego, no es una cosa razonable. Yo tenía otra pregunta que os quería formular. Si queréis, a la anterior bueno, comentáis lo que queráis, pero yo creo que ante esta evidencia empírica, a mí me preocupa qué políticas públicas deberíamos de poner en marcha y cómo poner en marcha estas políticas públicas de prevención de la fragilidad asociada también a la soledad. Es decir, ¿por dónde deberíamos de ir, ¿no? Porque si por unas políticas públicas que desarrollen servicios especializados, no hace falta estos servicios especializados, esto se tiene que hacer desde atención primaria. Bueno, ¿y qué papel podemos jugar o pueden jugar en esto? Pues otras fundaciones, o el tercer sector, las asociaciones de mayores. Un poco a mí me gustaría, si podéis, entrar un poco en este debate también. Y yo ya me callo definitivamente, José Augusto. Y muchas gracias. No, no, no te preocupes, hombre, todo lo contrario. John, comienza tú ahora, venga. Yo creo que primero nos tenemos que concienciar de qué es la fragilidad y cuando decimos nos o el sector sociosanitario se tiene que concienciar de qué es la fragilidad y que la fragilidad se puede evaluar y se puede tratar y que además nos ahorraría muchos otros problemas. Y creo que uno de los puntos donde tendríamos que empezar, y hablo como profesor de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco, es en los planes de estudio. En los planes de estudio se habla muy poco de fragilidad. En los planes de estudio, la geriatría pues, se pasa pues, sobrevolando. La gente es posible que acabe una carrera de medicina sin haber oído qué es sarcopenia, sin saber que estos test de velocidad de la marcha o sentarse o levantarse son test básicos para prevenir, predecir diversas patologías y mortalidad. Es decir, creo que tenemos que concienciarnos y hay que hacer en el sector sanitario, posiblemente de otros sectores, igual enfermería, fisioterapia, igual los veo más concienciados, pero fundamentalmente el sector médico, donde yo imparto docencia, creo que hay que dar mucha mayor formación en general, ¿eh? Es posible que haya facultades que ya lo estén haciendo, ¿eh? Pero lo que he visto yo en general, y al menos en la nuestra, es que no se les habla de ello. Gracias, John. Marco. Sí, sí, Javier, yo creo que es una gran pregunta. Pienso que, bueno, un poco me refiero al esquema que nosotros hemos utilizado como paradigma mental para poner en marcha el programa Esto Ágil, que es un programa que ahora vamos a escalar en otro centro de atención primaria en Barcelona, que es, por mí, una de las claves es la integración de recursos. Le diría la atención integrada, pero le quiero dar un sentido más amplio, más extendido de integración de recursos. Es decir, nadie por sí solo puede frenar la avalancha del envejecimiento, de la fragilidad, por lo cual estoy totalmente de acuerdo, como explicaba antes, o sea, se tiene que salir de los hospitales, irse a trabajar en el territorio y trabajar conjuntamente atención primaria con el soporte, ¿no? Por ejemplo, de la geriatría o lo que sea, tener ahí terapeutas que den, en nuestro caso, un primer empujón, pero en nuestro caso es un programa que después de 10 sesiones de ejercicio físico nosotros hemos enlazado el centro cívico que tenía programas de actividad física para personas que estaban mucho mejor, muy bien, y con nosotros hemos codiseñado un programa de continuidad dedicado a personas que son un poco más frágiles, ¿no? Que ellos obviamente no se atrevían solos porque tienen ahí o sea, ni un monitor, ¿no? que venía en un gimnasio y que hacía ahí sesiones y nos atrevía a personas un poco más frágiles, por lo cual codiseñándole con la supervisión sanitaria, pues ha ido creando un programa que poco a poco reduce la intensidad de la dinamización y acaba que las personas van entrenando solas, ¿vale? Y esto es mucho más sostenible. Al final del programa enlazamos, gracias a la cooperación entre la trabajadora social y el fisioterapeuta, la persona al recurso que más le pertenece por estado de salud, pero también posibilidad socioeconómica, por lo cual si ahí el programa de la Caixa, ¿no? En el centro de al lado se dirige hacia ahí la persona o se dirige hacia un gimnasio municipal o un gimnasio privado según cómo pueda, en lo que quiera la persona, evidentemente. Hemos incluido asociaciones de voluntariado que ofrecen programas de reducción de la soledad en el barrio y cuando se detecta del servicio de salud se pone en marcha el programa. Quieren adherirse a las farmacias para reforzar los mensajes de ejercicio físico y nutrición, por lo cual yo creo que recursos ahí
tenemos, nunca son suficientes, por supuesto, pero tenemos recursos. El problema es que cada uno va por su lado, ¿no? Que el programa tal se lo monta, el otro a lo mejor duplica, por lo cual o los integramos siempre con una finalidad de apoderar a la persona e intentar hacerle hacer el cambio, ¿no? De estilos de vida, de hábitos saludables y que pueda continuar sola si de vez en cuando hacer un recordatorio, si no, esto no va a funcionar, no va a ser sostenible. Los medios digitales, intentamos también integrar, ¿no? Programas, aplicaciones como Bifree y otras aplicaciones digitales como complemento, por supuesto. Es verdad que todavía la brecha digital está ahí y hay muchas personas que cuando le das la posibilidad de elegir todavía vienen, pero nosotros también intentamos promover aplicaciones, videoconferencias, etcétera, etcétera. Claro, siempre tiene que haber la opción que a la persona le guste pueda elegir. Pero por mí la clave es la integración de recursos, intentar realmente coordinar bien los recursos en el territorio porque recursos hay. Gracias, Marco. Entonces, Iván, si quieres añadir algo, seguimos con el debate, que hay varias preguntas todavía por aquí bastante interesantes, ¿no? Fijaos, hay un oyente que nos pregunta si hay una medición sencilla de la edad biológica adicionalmente a la medición de la fragilidad. Creo que esto es una pregunta relevante, porque yo ya aquí añado otra pregunta digamos, de cosecha propia, que dice, oye, ¿y si realmente podemos medir la edad biológica algún día, la podremos utilizar como un indicador de pronóstico vital para, por ejemplo, influir en los seguros de vida, en los seguros de salud, que ya sabéis que son denegados una parte importante de la población mayor, etcétera, etcétera? ¿O eso lo veis aún lejano y un poco de ciencia ficción? Pero sobre todo, ¿cómo se mide la edad biológica? ¿Lo podemos hacer ya rápidamente o no? ¿Da igual? Bueno, es igual, sí, Marco. Da igual, para romper el hielo. Yo todavía creo que hoy en día, con las herramientas que tenemos, lo más fácil es referirse un poco a los paradigmas y a los indicadores que hemos comentado. Es decir, por mi parte, no veo todavía alguna muestra, alguna cosa que recoja una muestra de sangre y que sea tan fácil de implementar, tal como explicaba Ion, de medir la velocidad de la marcha y la fuerza muscular. Es verdad que hay indicadores celulares, ¿no? Como algunos indicadores, digamos, para no entrar en temas técnicos, de marcadores de modificaciones en los genes, ¿vale? O en otras partículas de la célula, que realmente pues parece que esté muy cerca de la edad biológica y de hecho, curiosamente, en los estudios correlacionan muy bien con la medición de la fragilidad, por lo cual es muy probable que en un futuro no lejos se podrá pinchar un dedo y tener un indicador que nos diga algo y que esté muy relacionado con la fragilidad, pero yo creo que todavía un test de velocidad de la marcha, como lo que comentaba Ion y también explicaba, es muy fácil de hacer, se puede hacer en domicilio, se puede hacer en una consulta y es súper informativo, ¿vale? Si todo esto sirve, yo ya lo he explicado, es decir, esto para tomar decisiones sirve seguro. Es decir, puede servir para tomar decisión de qué hacer y qué dejar de hacer, si hacer antes un programa de precondicionamiento antes de hacer una intervención. Todo esto no es ciencia ficción, todo esto es la realidad. De hecho, claro, es curioso porque normalmente, digamos, estos criterios se utilizan cuando hay intervenciones que son caras, ¿no? No tanto por la salud de las personas, que tendría que ser el primer motor, pero por ejemplo ahora que hay sistemas de modificación, ¿no? de recambio de válvulas cardíacas que son muy caras, por lo cual se tiene que hilar muy fino a quien se pone y a quien no se pone, entonces sí, bueno, que los geriatras vengan y que nos ayuden a hacer el pronóstico con sus herramientas, porque si no gastamos demasiado dinero, ¿no? Bueno, me alegro de alguna forma que entre por aquí, por la vía del coste, pero porque realmente es algo que es en beneficio de no hacer un acarnizamiento terapéutico para la persona cuando no es necesario, ¿no? Yo creo que por tema de los seguros es posible que en algún momento las compañías de seguros se pongan aquí, ¿no? Es posible, sobre todo se pongan aquí si piensan que le hará ahorrar, ¿no? Seguramente. Pienso que todavía no estamos, ¿no? Y no sé si desearlo o no, francamente, porque puede también, según cómo se maneje, pervertir bastante el sistema. O sea, se tendrá que manejar bien y orientar muy bien. Yo no sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, la verdad que eso es un tema, me parece muy interesante y no sé si podemos avanzar mucho respecto a lo que tenemos ya, porque lo que tenemos ya es un indicativo bastante bueno de la edad biológica. Todos estos parámetros que hemos medido físicos están muy unidos y están muy unidos con el riesgo de mortalidad, como hemos visto.
con los años de vida que nos quedan. Entonces, creo que ahí podríamos mejorar algo, pero no demasiado. Sí que hay un concepto que no ha aparecido aquí número, que es la capacidad intrínseca, que más que en déficits, como está definida la fragilidad, está definida en capacidades. Y sí que, bueno, tiene dos aspectos. Por un lado, también a ver cómo puede estar relacionada, a ver si está mejor relacionada con la edad biológica. Y nos da, en mi opinión, una visión más positiva del envejecimiento, no centrándonos en déficits, sino en capacidades. Y por ahí es que estamos en una capacidad de predicción bastante alta. Que luego, bueno, parece que sí, que la longitud de los telómeros pues puede estar unida pues con los años que nos quedan de vida, pero tampoco la capacidad de los telómeros luego nos predice algunas cosas que nos van a ir, nos pueden ir ocurriendo, que nos hagan luego más frágiles. Y luego, como última, lo más moderno, es la utilización de la inteligencia artificial para ello. Es decir, incluir numerosos parámetros físicos, biológicos, cognitivos y demás, y que nos dé un algoritmo que al final nos indica mejor cuál es nuestra edad biológica actual, pero en mi opinión, con lo que he visto, estos algoritmos los carga el diablo. Perfecto, gracias, John. Hoy os voy a hacer algunas preguntas de varios asistentes condensadas para intentar contestar lo máximo posible en el poco tiempo que nos queda, ¿no? De debate. Fijaos, hay una pregunta interesantísima que dice: oye, está claro que el ejercicio físico previene la fragilidad, pero ¿cómo interviene en ese sentido la actividad cerebral, el ejercicio mental? Y también otra pregunta que nos dice si influye en la fragilidad la variable sexo, la variable género, o ser hombre o mujer, te predispone inicialmente a ser más resistente o más resiliente a la fragilidad o no. Les pediría que contestéis a las dos, ¿no? Bien. Por lo tanto, ejercicio mental y la variable género o sexo. Sí, el ejercicio mental, sin lugar a duda. Nosotros, es verdad que hemos hecho pruebas con ejercicio dual, que es a la vez ejercicio físico y ejercicio cognitivo, y los resultados en geriátricos no son tan buenos, es decir, no supera al ejercicio físico únicamente. De hecho, el ejercicio físico tiene gran potencia a nivel mental, tanto porque actúa sobre factores neurotróficos directamente, como sobreactúa sobre factores que mejoran el flujo cerebral. Es decir, pues la tensión arterial, el colesterol, los triglicéridos. Es decir, la potencia del ejercicio físico a nivel cognitivo es muy alta. Por supuesto, el ejercicio cognitivo, el relacionarse, el aprender nuevas cosas, por supuesto que retarda el deterioro cognitivo. De hecho, es un estudio que vi, un dato que en algún jugador de ajedrez que desarrolló Alzheimer, vio que los síntomas de Alzheimer aparecieron muy, muy al final. Es decir, que ya, o sea, físicamente el cerebro tenía ya cierto deterioro, pues de placas de amiloide o de proteína, o sea, o de degeneración neuronal, pero el ejercicio cognitivo que había hecho esa persona le permitía mantenerse hasta más adelante de una manera mejor. Es decir, yo creo que en ese aspecto no hay duda que también es beneficioso. ¿Y la diferencia de mujer-hombre? Concretamente y rápidamente. Os pido es que es difícil. Es difícil porque entre la diferencia mujer-hombre también las mujeres viven más que los hombres. No soy capaz de... No conozco ni un estudio que haya dicho que... Sí que hay algo más de fragilidad en mujeres en geriátricos, pero también es que son mayores las que ingresan. Y también llegan las que están peor. Yo, no, muy rápidamente, porque creo que John ya ha contestado sobre el hecho del mental, es decir, todo lo que sea estar activo y también el ejercicio mental o las actividades, digamos, del tiempo libre ayudan también a nivel anímico, pero si lo que hay más evidencia científica es el ejercicio físico, y además el ejercicio físico diría que se tiene que aprender por parte de los profesionales sanitarios a pautar de forma muy clara, ya no se vale de andar un rato, ¿no? Vaya usted a andar media hora al día,
esto no es suficiente, se tiene que ser mucho más preciso y ahora está viendo cada vez más que el ejercicio de fuerza se tiene que compaginar con el ejercicio, digamos, de andar, de aeróbico, digamos así, y que esto también es beneficioso para el cerebro, por lo cual el ejercicio físico es casi mejor, ¿no?, que hacer sudoku, pero si uno puede hacer ejercicio físico y sudoku, todavía mejor. Y también el aspecto nutricional aquí es clave, que ahora no entraremos, pero es fundamental. Sobre el tema del sexo, no, es verdad que no está claro, ¿no? Se ve que todo lo que se analiza se tiene que hacer, por ejemplo, como los esquemas de la velocidad de marcha, dividido por sexo, porque seguramente hay factores diferenciales en la expresión de enfermedades. Sabemos que la enfermedad cardiovascular tiene tendencia a ser, digamos, más agresivas en hombres, ¿no?, más jóvenes, por lo cual siempre se tiene que tener esta perspectiva de género, pero como en la dependencia, en la supervivencia está muy claro el efecto del género, todavía en la fragilidad quizás no está del todo estudiado. Perfecto, muchas gracias. Yo sí que me gustaría añadir que una cosa que se me ha olvidado hablando de género es que en estudios que estamos realizando actualmente vemos que la predicción, por ejemplo, de caídas, o sea, los factores que predisponen a una persona a caerse son diferentes en hombres y en mujeres. No sabemos todavía exactamente pues, cuál puede ser la razón, pero no son desde luego idénticos. Y luego, muchas gracias, John. Ahora sí que os pido máxima concreción. Fijaos, hay una pregunta dirigida al doctor Incitari que dice: muchas gracias por las presentaciones. Me gustaría preguntar al doctor Incitari cuál cree que son las dificultades para incluir de forma sistemática medidas de fragilidad, función muscular en las historias clínicas de las personas mayores. A mis padres no les miden ninguna de esas valoraciones de las que habéis hablado. Muchas gracias. Mucha concreción, por favor, Marco. Yo diría, un tema lo ha tocado John anteriormente, que es el hecho de la formación y de la concienciación de los profesionales. Hacemos cada día en nuestra profesión cosas mucho más complicadas, medimos escalas mucho más complicadas y mucho menos informativas. Si la gente, empezándolas a utilizar, se da cuenta de lo importante que son y de lo útiles que son para tomar decisión, las utilizarán, pero se tiene que empezar ahí desde las universidades, etcétera, y también desde las administraciones que pongan en marcha programas que pidan que se haga de forma sistemática, porque ya la ciencia ha demostrado que esto conlleva mucho beneficio. Si entran por un tema de mejorar los costes, como he dicho antes, ¿no?, a lo mejor no es tan noble, probablemente, pero bueno, que bienvenido sea si, como están demostrando, ahorran costes porque afinan las intervenciones y bueno, que sea otra manera, ¿no?, para que se impongan y se pongan en el día a día. Muchas gracias. Yo creo que ahora sí, yo les agradezco que hayan participado en este interesante debate. Si quedan preguntas por contestar, digamos, diríjansela al Club de Roma, que nosotros nos encargaremos de intentar contestarlas en los siguientes días. No se queden con las dudas porque es un tema de candente actualidad, de gran importancia, han visto, para mejorar la calidad de vida de nuestras personas mayores, y que en el fondo es un acto de egoísmo para todos nosotros, porque todos queremos envejecer y llegar a ser muy mayores en las mejores condiciones posibles. Yo le cedería ahora la palabra para que pueda hacer la clausura del debate a José Manuel Morán, que es el vicepresidente del Club de Roma, del capítulo español del Club de Roma, cuando le parezca. Muchas gracias, José Augusto, y muchas gracias a Marco, y a John y a Javier, porque ha sido una sesión magnífica. La misión del capítulo es, de alguna manera, abrir debates de esta naturaleza y ponerlos, por así decirlo, en la cercanía de la opinión pública, de manera que podamos reflexionar sobre temas que son novedosos muchas veces para nuestra sociedad. Estamos muy preocupados por cosas muy evidentes de la salud pública, pero estos temas, cuando la población mayor empezamos a ser cada vez más mayorías, serían temas que deberían de abrir de alguna manera el foco de las políticas públicas en materia sanitaria. Por otro lado, han hablado de dos temas que a mí me parecen fundamentales, y es el hecho de que los temas de la soledad y los temas de sacar a las personas de actividades personales y profesionales con la rapidez que lo hacemos, pensando que les quedan muy pocos años de vida, cuando venturosamente tenemos esperanzas de vida cada vez más crecientes y mejores, nos obligarían a pensar en cómo poder tener en disfrutar de esa esperanza de vida mayor en unas condiciones personales y sociales mucho más positivas. El profesor Yanguas y un servidor llevamos hablando de cómo vamos a dar continuidad a este tema de
del envejecimiento. Y estamos dándole vueltas a iniciar un ciclo que lo llamaríamos el malestar social. Un malestar social que es distinto del malestar social que sufre al parecer el presidente Macron y que ha permitido que la contrincante en las elecciones, pues al parecer haya avanzado mucho más. Pero que es un malestar social que se apoya básicamente en que muchas de las personas viven en soledad y que también nuestras sociedades son sociedades que tratan de meter a la gente en casa o tratan de tenerlos colgados de medios electrónicos viendo mensajes o siguiendo de alguna manera debates muchas veces muy superficiales, y sin embargo no entramos en el hecho de que las personas necesitamos relacionarnos, sentirnos, querernos e incluso odiarnos a veces. Pero es positivo que vivamos la vida en toda la intensidad con la que hemos vivido más de jóvenes, también en estas fases finales de la existencia. Nosotros quisiéramos darle continuidad a estos temas, y sobre este tema, que cuando lo planteó Javier a mí me pareció que iba a ser muy concreto y muy técnico, sin embargo me parece que tiene consecuencias sociales mucho mayores y consecuencias públicas mucho mayores de las que podíamos pensar. Porque lo mismo que nos ha preocupado cómo tratar las enfermedades crónicas para de alguna manera prevenirlas y de alguna manera darles un tratamiento mucho más adecuado que permita de alguna manera el alargamiento de la vida en buenas condiciones, también los temas de la soledad, los temas de la fragilidad, entendiendo que ahí entran en factores de tipo físico como el hacer de una manera regular ejercicios de esta naturaleza. A mí me habéis recordado además que hace como 2 meses o así se pasó una película de cine español muy antigua que se llamaba Historias de la Radio, y donde había unos personajes que seguían una serie de indicaciones que le daban desde la emisora de radio, de que levantaran unos libros, se levantaran del asiento, hicieran una serie de tablas de gimnasia. Aquello ahora, visto un poco, dice, pues era muy precursor de lo que a lo mejor tendríamos que estar haciendo. No sé si online, no sé si a través de modelos como el de la televisión vasca que has dicho tú, John, que me parece muy interesante, pero lo cierto es que tendríamos que empezar a concienciar a la gente de que es importante movernos, que es importante comunicarnos, que es importante vivir en sociedad y participar de esa sociedad. O sea, tenemos de alguna manera no solo que reivindicar la accesibilidad de los servicios públicos y de los servicios financieros y de cualquier tipo de servicios, sino también las posibilidades de mantener esas relaciones y de mantener una sociedad abierta donde los mayores no se sientan excluidos. Así que, Javier, tenemos que seguir dándole vueltas a tu malestar social, porque hicimos un primer borrador, como estamos muy liados todos, pues al final, pero en septiembre tendremos que lanzar eso. Y yo tengo una asamblea general del capítulo que tendré que llevar los programas de otoño, porque si no, no me los aprueban, no tengo presupuestos y encima me regañan porque dicen que no hacemos nada. La verdad es que ha sido una sesión interesantísima, ha habido muchas felicitaciones de los asistentes. Nosotros tenemos una situación curiosa, y es que recibimos muchos apuntes de que van a participar, luego participa menos gente, pero luego en nuestro canal de YouTube cada vez nos está viendo más gente y cada vez nos está mandando más mensajes. Cualquier cosa que se os ocurra, José Augusto, John, Marco, que sepáis que estamos abiertos, que las podemos hacer en ámbitos muy diversos, que estamos ahora intentando dinamizar los grupos territoriales, que el Palau Macaya vuelve a estar abierto y que podréis ir al Palau Macaya a hacer muchos temas, y yo espero que, bueno, que el ciclo lo acabemos venturosamente a finales de junio y en septiembre-octubre estemos haciendo el del malestar social, en el cual entran factores evidentemente de desigualdad, pero entran factores de soledad. No los ingleses, que son muy practicones a veces, aunque son como son, lo cierto es que su Ministerio de la Soledad tiene mucho más sentido en estas sociedades que hace 40, 50 años hablábamos de la muchedumbre solitaria. La muchedumbre sigue siendo cada vez más solitaria, cada vez más encerrada en sus mensajes que recibe a través de las redes sociales o de los medios de comunicación, pero necesitamos volver a crear esa interacción entre las personas que devuelva a nuestra sociedad la inteligencia colectiva que parecía que iba a multiplicar la Internet, pero que no la está multiplicando todo lo que quisiéramos. Así que nada más, muchísimas gracias a los asistentes
y yo creo que tenemos tarea y que os volveremos a tener por aquí, porque al final el que nos salgan bien las sesiones no depende de lo sabio que es Javier, no depende de lo administrativo que sea yo, sino depende fundamentalmente de tener componentes tan excelentes como José Augusto, como John y como Marco, que nos habéis hecho tener una sesión muy brillante y que mejora las siguientes que tengamos. Muchas gracias.